Bienvenidos a este video. In this video, we are going to talk about the verb to have. Recuerden que have es un verbo que utilizamos con mucha frecuencia para hablar acerca de posesión. Okay? So have, and we use it to talk about possession. The meaning in Spanish is tener. Nos vamos a enfocar únicamente al tiempo presente, ¿ok? Porque have tiene pues muchos usos, entre ellos es un verbo auxiliar que se utiliza para tiempos perfectos, pero en este video nos vamos a enfocar únicamente al tiempo presente. So how do we do affirmative sentences with have? We do it like this. For example, I have a car. You have two sisters. We have a beautiful house. And they have many grandchildren, ¿no? Tengo un carro, tienes dos hermanas, tenemos una casa hermosa y tienen muchos nietos. Si se dan cuenta, en oraciones afirmativas utilizamos have con los siguientes pronombres personales. I, you, we, they. Ahora, ¿qué sucede con los pronombres de la tercera persona del singular? Que en este caso pues es he, she, it. Bueno, como estamos viendo este verbo en presente simple, tenemos que conjugarlo. El inglés es muy sencillo en ese aspecto porque pues solamente existen dos conjugaciones a comparación de nosotros como hablantes del español, que en español existen más de dos conjugaciones. En este caso, cuando utilizamos estos pronombres, he, she, it, la conjugación en presente simple del verbo have va a ser has, has. He has many problems, she has a lot of shoes, and it has many toys. Como ustedes lo pueden ver, pues en presente simple, si queremos hacer oraciones afirmativas, tenemos que conjugar el verbo. Have lo utilizamos con los pronombres I, you, we, they, y has lo utilizamos con los pronombres he, she, it. Por eso siempre es importante que en inglés escriban el sujeto, ¿ok? Para que no haya confusiones de, de saber qué pronombre estamos utilizando. Entonces, por eso siempre es importante mencionar el verbo, la persona, perdón, el pronombre, la persona que realiza la acción. En este caso, la persona a la que le pertenece algo, ¿no? ¿Qué sucede con las oraciones afirmativas? Pues es también muy sencillo de elaborar. We have negative sentences. Vamos a empezar con have. En este caso, para hacer oraciones negativas, necesitamos un verbo auxiliar. Vamos a utilizar el verbo auxiliar do más la negación not con los siguientes pronombres. Podemos utilizar la reducción. En lugar de decir do not, podemos decir don't. Recuerden que el apóstrofo se pone entre la N y la T. ¿Ok? Los vamos a utilizar con los siguientes pronombres. I do not have a car. You don't have two sisters. We do not have a beautiful house. And they don't have many grandchildren. Con estos pronombres, pues utilizamos el auxiliar do más la negación not para hacer oraciones negativas. I, you, we y they. Y obviamente pues se puede intercambiar, no importa que sea la forma larga, utilizar la forma larga do not o la corta, en este caso la reducción, don't. ¿Qué sucede con los tres pronombres restantes? Es decir, con esta conjugación de has, pues es muy sencillo. Cuando usamos oraciones negativas, también vamos a utilizar un auxiliar, en este caso sería does más la negación not. La reducción sería doesn't. Pero
Como estamos haciendo oraciones negativas y digamos que el auxiliar ya toma la conjugación en tercera persona, entonces has, ya no lo tenemos que conjugar, se queda como have. Ejemplo, he does not have many problems. No es correcto decir has cuando hacemos oraciones negativas porque estaríamos haciendo, entre comillas, una doble conjugación. ¿Ok? Aquí, ¿qué nos indica que esa oración ya está en terceras personas? Pues el auxiliar. She doesn't have a lot of shoes. Recuerden, estoy usando el auxiliar más la negación y en este caso ya el verbo se utiliza como have. It does not have many toys. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado cuando hacen oraciones negativas y de acuerdo a esto, lo mismo vamos a hacer cuando queremos hacer oraciones interrogativas. That is questions. O sea, quiere decir cuando vamos a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué sucede con have? Lo mismo, vamos a utilizar un auxiliar, en este caso va a ser do, y recuerden que al hacer oraciones interrogativas, primero colocamos el auxiliar, después va el pronombre, luego el verbo have, el complemento, y es muy importante que pongan el signo de interrogación. Cuando hacen preguntas, las respuestas cuando hacemos respuestas cortas, pues tenemos que utilizar el auxiliar para responder y dependiendo de qué pregunten, pues el pronombre o el sujeto indicado. En este caso, por ejemplo, la pregunta es, ¿Do I have a car? La respuesta sería, Yes, I do. ¿Tengo carro? Sí, sí tengo. Do you have two sisters? ¿Tienes tú dos hermanas? No, I don't. No, no tengo. Do we have a beautiful house? ¿Tenemos una casa hermosa? Yes, we do. Sí, sí tenemos. And do they have many grandchildren? ¿Tienen muchos nietos? No, they don't. No, no los tienen. ¿Ok? Hacer oraciones interrogativas con estos cuatro pronombres, I, you, we, they, pues utilizamos el auxiliar to. ¿Qué sucede con has en este aspecto? Pues recuerden que utilizamos el auxiliar does, ya no se conjuga has, perdón, ya no se conjuga el verbo have, sino que se queda igual. Entonces las preguntas quedarían, ¿Does he have many problems? No, he doesn't. Y ahí si se dan cuenta, pues respondo con el auxiliar que estamos utilizando. Does she have a lot of shoes? Yes, she does. ¿Tiene muchos zapatos? Sí, sí los tiene. Does it have many toys? ¿Tiene eso muchos juguetes? No, it doesn't. No, no los tiene. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a conjugar have en terceras personas? Únicamente cuando hacemos oraciones afirmativas. Cuando hacemos oraciones negativas e interrogativas, como utilizamos el auxiliar does, pues eso nos indica ya la conjugación, por lo tanto el verbo se queda como have. Les traigo un poquito de práctica, espero que en los comentarios me las puedan hacer llegar eh, estos ejercicios. Podrían completar la tabla. Por ejemplo, affirmative. ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Qué verbo utiliza cada pronombre personal? Y ya les puse el complemento, ¿no? Two beautiful sisters. Traten de hacerlas, pónganle pausa, escriban sus respuestas y espero que me las hagan llegar en los comentarios. Llenen esta tablita en su forma afirmativa del verbo have, en su forma negativa también. Tenemos pronombre personal. Recuerden que en las oraciones negativas pues tenemos un auxiliar. Ya les coloqué aquí la columna, el verbo y el complemento. El complemento sigue siendo el mismo, two beautiful sisters. Y obviamente en oraciones interrogativas donde el auxiliar va al inicio, el pronombre personal va después, el verbo y el complemento. Hasta aquí pues pónganle pause y realicen los ejercicios antes de avanzar al video, porque pues obviamente me gustaría que si ustedes hacen la actividad, pues también yo les tengo que dar retroalimentación. Antes de avanzar al video, espero que hayan ya terminado pues estos 3 ejercicios de práctica.
porque pues a continuación les pongo las respuestas de cada uno de cómo podría quedar o de cómo debe de quedar la tabla, ¿no? En oraciones afirmativas, pues recuerden que nuestros pronombres personales, our personal pronouns, son los siguientes. I, you, he, she, it, we, you y they. Así tendría que quedar su tabla. Puse en color rojo los tres pronombres de la tercera persona del singular, que son he, she, it, porque recuerden que el verbo cambia la conjugación aquí. I have two beautiful sisters, you have two beautiful sisters, we have two beautiful sisters, you have two beautiful sisters, and they have two beautiful sisters. Sin embargo, en terceras personas, queda he has two beautiful sisters, she has two beautiful sisters, y aquí les coloqué el it has. Sin embargo, como it hace referencia a objetos, lugares, eh, animales, pues no quedaría o sea, no tendría como lógica esa oración, ¿no? It has two beautiful sisters. Sin embargo, pues tienen que ustedes conocer cómo se forma la oración afirmativa con este sujeto. En oraciones negativas tendría que quedar su respuesta de la siguiente manera, utilizando el auxiliar más la negación. ¿Ok? Puede ser la forma larga, que es do not, o pueden utilizar la forma corta, que es don't, y lo mismo con las terceras personas del singular. Does not or doesn't. Recuerden que es muy importante que cuando hacen oraciones negativas, ya el verbo queda como have, ¿ok? Ya no se conjuga. Lo mismo sucede en oraciones interrogativas, nada más que aquí tengan cuidado porque el auxiliar va al inicio. Tenemos el auxiliar, el pronombre personal, el verbo y el complemento. Y para responder a este tipo de preguntas, obviamente si son preguntas eh, de dos opciones, o sea, de sí o no, pues las respuestas tendrían que llevar la afirmación, en este caso sería yes, el pronombre personal, puede ser I, you, we, they. Recuerden que esos pronombres utilizan do, o pueden ser el pronombre he, she, it, con lo cual deben de utilizar el auxiliar does. Y lo mismo sucede con la negación, pues negamos con no, tenemos que utilizar un pronombre personal, ya sea I, you, we, they, en este caso vamos a utilizar don't, o he, she, it, en el cual utilizaremos does. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Nos vemos en próximos videos. Have a nice day.